Bueno, hoy el escenario político está, yo diría, prácticamente enfocado hoy al conflicto docente en el país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros Gabriela Delfino, titular del SUTEBA local. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gabriela, a ver, hoy la discusión salarial probablemente sea el foco de este conflicto, pero también uno debe incluir seguramente que hay reclamos que vienen históricos, reclamos de los docentes, falta de inversión, en fin, tantas otras, falta de políticas en materia educativa. La realidad es que esto, es una reflexión que uno capta de diversos programas. Aparece en los medios los representantes del gobierno de la provincia, fundamentalmente Alberto Pérez, y hablan como que ha habido una propuesta importante al sector docente, y muchos analistas de opinión, muchos periodistas y conductores mencionan que probablemente cabría que los docentes, sigan negociando pero dando clases. La primera pregunta es, lo que habla el gobierno provincial respecto de la oferta, ¿es efectivamente así? No, en realidad es como se dice ahora, una ingeniería mentirosa, porque lo que sale en los medios es de un 30%. Así es. Y bueno, y ahí entraremos a desglosar algunas cosas, porque si no, para transmitirlo por radio se hace muy engorroso pesado, para exactamente. entender. Entonces, en verdad, el 30% para aquellos que lo van a cobrar, que no son todos, sino son el escalafón. Nosotros no tenemos escalafón en el sentido del salario, sino a quienes recién inician, que es la base de la pirámide, claro, que tanto se escucha. Esos son los que van a cobrar el 30% y lo van a terminar de cobrar en agosto con el sueldo de septiembre. Ajá. Ahí, bueno, hay un incremento al básico. Nuestro básico actual del perceptor es de 1.800 pesos. Va a haber un incremento a 2.000 y algo, pero en realidad es muy poco. Si vos comparás el tema del básico, es muy poco. Para que la gente entienda, el salario de bolsillo, el que cobra un docente que recién se inicia en este momento, es de 3.612 pesos, de los cuales 1.800 pesos es el básico. El básico es justamente aquella suma sobre la cual se añaden las bonificaciones, la antigüedad, y sobre la que después se descuentan la jubilación, la obra social y todo lo demás. De la diferencia es el salario de bolsillo, que es 3.612. Esta oferta lo que tiene es ese 30%, como recién dije, que lo van a cobrar los que menos cobran, los que más cobran no. El que más cobra, en todo caso, a partir de los 5 o 10 años hacia adelante, el aumento es de 20%, 20-22%. Final, ahí en agosto. Final en agosto. Claro. Y todo el resto que compone esto, que daría la suma final, son sumas en negro, de los cuales una sola recibirían los jubilados. Claro. Correcto. Entonces, por un lado, que el Estado esté pagando el negro, la verdad que es terrible. Que diga que 19.000 millones de pesos son los que tienen que sacar del presupuesto para el sueldo docente, y que el salario docente se lleva al 44% del presupuesto. Cuando lo dicen así, suena así, yo creo que la gente tiende a pensar, ¿cómo puede ser? Es demasiada cantidad. Lo que entonces hay que plantearse es cuál es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cómo está distribuido y a dónde van, porque en verdad, si nosotros tenemos el 44%, hay que pensar que es la provincia que más cantidad y más concentración de alumnos tiene, de docentes y de instituciones. Y la estructura base educativa de la provincia de Buenos Aires es una estructura que hay que sostener, porque tiene ofertas para todas las inquietudes. Y es una de las pocas provincias que tiene gabinetes en todas las escuelas, por ejemplo. Claro. Con lo cual, desde
la cuestión de la justicia, de proveer lo que se necesita, como estructura está muy bien pensada. Lo que pasa es que no se quieren sostener y entonces se han hecho reformas que tienden a que determinados niveles desaparezcan o se atiendan con menos dinero, como el caso de la escuela especial. Mira, estoy leyendo una noticia nacional donde María Eugenia Vidal, que es la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estuvo en Bahía Blanca y advirtió que la conciliación debe ser acatada por los docentes, quienes rechazaron la propuesta de 30,9% de aumento salarial. La educación está pasando por una fuerte crisis, es decir, le pegó a Scioli por un lado, pero les está pidiendo a los docentes que se suman. Más allá de la anécdota, digamos, parece extraño que la vicejefa de gobierno esté haciendo campaña para su candidatura provincial en otro lugar. Más allá de esta situación, mucha gente está pensando que probablemente la estrategia esté acompañando los reclamos de ustedes, pero piense que tal vez haya que iniciar las clases. ¿Vos qué opinión tenés y qué le decís a la gente que está pensando esto? En principio, llevarle claridad para que este discurso que dice que es un 30% de aumento, en este sentido quiero aclarar, quiero ser con esto muy sincera y que no quede ninguna duda, no es así, es como expliqué recién, es solo a una poca cantidad de gente, de docentes le llega esto y que el resto no va a cobrar eso sino el 20% y que las sumas que ofrecen, que componen esta propuesta son en negro, por lo tanto no las podemos aceptar en función de los jubilados, que en realidad no es el 30%. Pero además, también decirles que nosotros estamos pidiendo reuniones paritarias para trabajar esto desde noviembre, que hemos sido llamados a poco tiempo de empezar las clases y que hay decisiones del gobierno que en otro momento se han tomado y con mucha celeridad y no ha sido así con respecto a los docentes. El claro caso de la policía. Seguro. Y después el otro tema que también lo pone... Y que se hizo antes de la devaluación. Y se hizo antes de la devaluación, exactamente. Y el otro caso, el otro punto que por ahí sería importante tomar es pensar que nosotros lo que estamos reclamando no es únicamente salarial ni corporativo. Cuando nosotros vamos junto a los trabajadores de la salud, cuando vamos junto con los trabajadores de la justicia, cuando vamos junto al resto de los compañeros, en este caso estatales, estamos defendiendo lo público y que no tiene que ver únicamente con el salario, sino tiene que ver con que nosotros podemos tener sueldos buenísimos, pero si las prácticas educativas y las prácticas pedagógicas que están imponiendo siguen llevándose adelante, la educación va a ser una educación pobre, está siendo una educación pobre, y contra eso también peleamos. Y si no tenemos en los hospitales públicos los cargos necesarios para atender en los hospitales, en las salas médicas, los cargos necesarios para atender determinadas problemáticas que son las que más afectan sobre todo a los sectores populares, la verdad que tampoco va a cambiar mucho la educación. Si nosotros tenemos una ley que hace obligatoria sala de 4 y sala de 5, y en vez de crear más salas en los jardines, lo que hacemos es primero poner a los chiquitos de sala de 5, después poner en las aulas que sobra a los chiquitos de sala de 4, y los de sala de 3 si entran bien y si no también, o sea, toda esa población de chiquitos queda afuera. Entonces hay un discurso que no es el que se practica en la realidad. Por eso decimos que va mucho más allá de lo salarial. Y el último punto es que esta paritaria es una paritaria testigo. Entonces nosotros tenemos muy en claro que si nosotros, y esto va dirigido al resto de los trabajadores, papás ocupados y también desocupados, en este caso, porque cuando uno pelea por el salario en blanco abre camino. Si nosotros logramos un buen acuerdo, el resto de los trabajadores, cuando traten sus paritarias, ese va a ser el piso sobre el cual se van a sentar a negociar. Por eso para nosotros es un doble peso esto, ¿no? Lógico. ¿Cómo sigue esta lucha? ¿Cómo
te imaginás continuar un plan de lucha que es muy fuerte, que requiere de mucho esfuerzo, de mucho acompañamiento y que además ustedes estarán evaluando también que la continuidad en el plan de lucha puede generar o quiebres internos o por ahí la falta de acompañamiento de la sociedad que hoy creo que los ha acompañado masivamente en este reclamo. Nosotros hemos sentido eso del acompañamiento porque es uno de los ejes principales que trabajamos durante el año pasado, ¿no? El tema de que no es únicamente salario, sino que la calidad educativa, por ahí hay algunos términos mejores que calidad educativa, pero que la educación les sirva a los chicos, que la escolaridad les sirva a los chicos, les sirva para elegir, y esto no está pasando. Me parece que eso es un punto que compartimos fuertemente con los padres, y cuando empezamos a aclarar cuáles son las prácticas pedagógicas, ahí queda claro. Pero justamente en la asamblea de hoy evaluamos que estábamos en una nueva etapa del conflicto, que el desgaste podía ser posible y que además se redoblan las presiones sobre nosotros. Claro. El hecho de que el Ministerio de Trabajo haya recorrido escuelas con la amenaza, que en realidad no amenazaron a nadie, los inspectores, al contrario, pero bueno, ya ejerce una presión, los descuentos por supuesto que son otra presión, pero lo que sí vemos es que nosotros debemos redoblar los esfuerzos en dirigirnos a la comunidad. De hecho, la asamblea de hoy terminó con los compañeros juntándose en grupos de escuelas cercanas, y el lunes van a haber nucleamientos en muchos sectores de la ciudad y se van a invitar a los padres para explicar qué es lo que pasa y por qué ahora es el momento. Por lo pronto el lunes no hay clase. No, en realidad la decisión es no volver a las escuelas, es decisión del Frente Gremial, no volver a las escuelas hasta que no haya una oferta que merezca ser considerada. Porque bueno, digo, si el 30% es una oferta, el 31% es una oferta superadora, eso seguro. Ahora hay que ver si merece ser considerado o no. Pero bueno, la etapa esta que viene es de fortalecimiento de lazos con la comunidad. Y el miércoles, nos enteramos hace poco, hay una marcha docente en Capital Federal convocada por el Frente Gremial, a la cual, bueno, intentaremos asistir, pero sobre todo nuestra idea hacia esta semana es hacer actividades en las escuelas, en los barrios, acercando esto a la gente para que entendamos que la educación no es un problema de salario docente, sino de todos. Bueno, Gabriela, ojalá que este conflicto termine por el bien de ustedes, por el bien de nuestros chicos y el bien de toda la sociedad. Queremos que termine porque el conflicto a todos nos agota, porque el conflicto docente está en la casa de todos, en el kiosco, en el negocio. Seguramente. Entonces, nosotros queremos estar en la escuela, llevando adelante nuestros proyectos con los chicos y terminar el año con esos proyectos cumplidos. Es nuestro deseo. Bueno, mucha suerte. Gracias. Gabriela Delfino, titular del SUTEBA de Bahía Blanca.